Hola, bienvenidos a una edición más de entrevistas con Hamburg Mexico Verein. Mi nombre es Fernanda y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para todos ustedes, el doctor Amaru, que no solo es un especialista en la cultura purépecha, sino también forma parte de ella. Bienvenido, doctor Amaru. Muchas gracias por tomar su tiempo y bueno, ¿por qué no empieza por contarnos un poco de usted y lo que ha hecho hasta ahora? Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco esta agradable invitación para presentar un poquito sobre la cultura a la que pertenezco, la cultura o pueblo purépecha. Cajijindes, Camargo, Lucas Hernández, que Santa Feana, pues Ixum. Onda, pero Tajachi Shakaxma. Y saludo en mi lengua porque es mi lengua materna, agradeciendo, bueno, antemano a toda la gente que nos está acompañando. Yo soy originario de Santa Fe de la Laguna, un pueblo fundado en 1533 por el obispo, primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, que a partir de ahí, bueno, salgo fuera de la comunidad para hacer mis estudios de licenciatura, que soy historiador, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tengo una maestría y un doctorado por el Colegio de Michoacán en Zamora. Pues vamos a hablar en esta ocasión sobre nuestras tradiciones, sobre nuestra lengua, sobre la cosmovisión del pueblo purépecha. En principio quiero decir que la lengua purépecha es una lengua única en el país y en el mundo. La lengua no tiene ningún parentesco lingüístico con otro pueblo. No tenemos tampoco conocimientos así verídica de dónde venimos. Hay muchas teorías que pues hablan que nosotros venimos del norte. Aquella famosa teoría pues, que la gente atraviesa, digamos, por el estrecho de Bering y poco a poco fue poblando hacia el continente americano, hacia el sur. Y otras teorías que dicen que, bueno, somos parientes del pueblo inca, del Perú y otros pueblos de acá del norte con los Zunis de Nuevo México. El asunto es que no tenemos ningún parentesco lingüístico con ningún pueblo habido en México y, bueno, en el mundo entero. Somos una lengua única y, por tanto, pues con características muy propias de la forma de hablar de nuestro idioma. En esta ocasión, bueno, no vamos a hablar sobre la lengua, pero sí era importante mencionar que somos una lengua aislada en el mundo. Lo que sí vamos a hablar es sobre la fiesta del carguero. El tema del carguero es muy importante en todos los pueblos originarios de México y de América Latina, dado que el término carguero, bueno, pues se viene manejando desde la época prehispánica y que, bueno, va a tener continuidad ya a partir de la conquista que se da en el siglo XVI. Entonces, en esta ocasión, quiero presentar el carguero del Niño Dios en Santa Fe de la Laguna y las danzas que se celebran durante el 7 y 8 de enero de cada año. Esto es muy importante porque en base a estos elementos podemos un poquito entender la continuidad de la tradición que tenemos con pueblos indígenas en el país. Y bueno, para ello vamos a repartir, digamos, como en tres apartados, principalmente una parte que tiene que hablar después sobre las reflexiones finales. El primer apartado es los cargos en las comunidades indígenas. ¿Qué implica tener estos cargos? Un apartado 2 que tiene que ver con la petición del carguero y sus funciones, de qué elementos se presentan para llevar a cabo la función. Y una tercera parte que habla sobre las danzas y la preparación de los jóvenes, es decir, la participación que tienen estas personas, jóvenes, mujeres y hombres en las comunidades indígenas. Y al final, pues hablaremos de unas reflexiones. Los cargos en las comunidades indígenas, pues como les dije, es una tradición que tenemos desde el siglo XVI. Nosotros sabemos y tenemos conocimiento que en la época prehispánica los cargos estaban destinadas para aquellas personas que tenían que cuidar recintos sagrados o imágenes sagradas. Seguramente los religiosos que llegan a la Nueva España en aquel entonces, pues se dan cuenta de esta, digamos, religiosidad que se vivía entre los pueblos originarios. Por esa razón, ellos adoptan, captan esta idea de los cargos y, bueno, pues lo implementan en esa idea de la evangelización cristiana que se da en el siglo XVI. Por eso estos cargos, pues se les da continuidad a partir del siglo XVI y tienen vigencia hasta la actualidad. Estos cargos generalmente, bueno, pues se piden ante la iglesia, se piden ante las autoridades. En el caso, por ejemplo, de Santa Fe de la Laguna, que es la que estamos hablando en este momento, hay unas autoridades civiles que a la par llevan una autoridad religiosa, son los jueces menores de tenencia en la comunidad de Santa Fe. Entonces, quienes quieran, por ejemplo, tener ciertos cargos en la comunidad de carácter religioso, tienen que acudir ante estas autoridades. El párroco, bueno, sigue teniendo una figura muy importante, que esto también hay que decirlo, es producto reflejo de la conquista espiritual que se dio en el siglo XVI, pero también otras figuras que son propias de la comunidad, que es con gente anciana, gente con autoridad, gente que ha, digamos, practicado ya con anterioridad este tipo de cargos. En esta ocasión, bueno, pues nos toca hablar sobre el cargo del niño Dios. Y nosotros ahorita, por ejemplo, en Santa Fe, al igual que en otras comunidades de Michoacán, tenemos registro de que ya hay cargueros para hasta el 2030. Quiere decir esto que hay una gran afluencia de gente que se interesa por tener este tipo de cargos, que desde mi punto de vista, bueno, pues implican
una prestación de servicio a la comunidad. Este servicio, bueno, pues no quiere decir que los cargueros tengan que recibir un pago, una remuneración económica, sino simplemente es el servicio que ellos consideran se la tiene que dar a la comunidad, pero sobre todo a las imágenes religiosas que tenemos en la comunidad. Entonces, estos cargos están divididas. Hay unos cargos que se piden, por ejemplo, en los hospitales, recintos sagrados que se establecieron en el siglo XVI. No hablar, cuando hablamos de hospital, no es hablar de hospitales como tal, como las entendemos actualmente, sino hablar de hospitales que se establecieron en el siglo XVI es hablar de la hospitalidad de los pueblos originarios, es la recepción que había en el siglo XVI para atender pues aquellos peregrinos que venían de otros lugares. La petición de cargos y sus funciones pues tiene, digamos, origen, digamos, a partir de la religión católica. Por eso en la actualidad vamos a ver este tipo de fenómenos llevándose a cabo principalmente digamos, adentro de las iglesias católicas. Aquí vemos un ejemplo donde los cargueros van a entregar, digamos, van a entregar el cargo el 24 de diciembre de cada año y al mismo tiempo los nuevos cargueros también en ese mismo momento van a recibir ese cargo, ese gran honor de cuidar la imagen del Santo Niño. Y por otro lado, bueno, tenemos ahí la participación de la multitud, de la gente que lleva pan, y el pan pues es un elemento muy importante como agradecimiento a las personas que van a acompañar a los nuevos cargueros. En ese sentido, por ejemplo, hablar de los cargueros, pues no nada más es hablar de la pareja, sino también implica hablar de los padrinos de velación, implica hablar de los padrinos de bautizo, de confirmación, y de todas aquellas personas que han tenido que ver en la formación de estas parejas o de esas familias que van a tomar el cargo. Entonces, pues la afluencia, digamos, en este tipo de eventos, pues es el acompañamiento de la familia, pero también importante señalar, pues, la participación de estos padrinos, principalmente de relación, que están presentes en ese recinto. Entonces, ¿cuáles son las funciones que van a tener estas autoridades o esos nuevos cargueros? La noche del 24 van a recibir, digamos, esta recepción. Va a haber la entrega y recepción del cargo. Y bueno, esa misma noche o tarde o durante el día, el nuevo carguero estará pensando precisamente hacer una ceremonia, ¿sí? Entregar, digamos, ofrecer licores, bebidas embriagantes a los padrinos, que ya les había comentado, los padrinos de velación. Por ello también es importante entonces señalar que lo que tenemos en su pantalla del lado izquierdo, pues son los parientes, son, digamos, familiares importantes que van a tener que acompañar a los cargueros. Entonces, llevan una ofrenda que le llaman ellos la botija. Esta botija, bueno, pues como se observa, bueno, hay una botella de mezcal, de tequila, acompañado, digamos, con refrescos y demás, pero además, pues las frutas son, digamos, elementos importantes que se acompañan para entregar esta ofrenda a los nuevos cargueros. Al mismo tiempo, estos cargueros, esa misma tarde-noche, bueno, pues también tienen la obligación de recibir a las autoridades de la comunidad. En ese sentido, estamos hablando de la participación de tres elementos importantes que llevan a cabo, digamos, la política interna de la comunidad. Primero, bueno, estamos hablando del Consejo de Bienes Comunales, que son los encargados de cuidar los recursos naturales. Tenemos ahí también la presencia de los jefes de tenencia, que son los encargados de cuidar todo lo que tiene que ver, pues, con el orden social que se tiene que vivir en la comunidad. Y finalmente, esta otra autoridad que me parece interesante, que son los jueces de tenencia, de jueces menores de tenencia de la comunidad, que son los que atienden al recinto o los recintos sagrados de la comunidad. Entonces, pues los cargueros tienen la obligación de atenderlos, de darles de comer y de darles de beber prácticamente esa tarde-noche del 24. Seguido de ese acto, más o menos como entre el 27 de diciembre en adelante, bueno, los cargueros que vemos ahí con el Niño Dios, pues tienen la obligación de visitar las casas de la comunidad, todas las casas, prácticamente uno como miembro de la comunidad está obligado a recibir la imagen del Santo Niño. Al momento de que ellos llegan a la casa del Santo Niño, bueno, más bien a la casa de X persona, bueno, pues tienen la obligación como de obsequiar, digamos, elementos de cosecha, la cosecha que levantaron ese año, en este caso, por ejemplo, maíz, calabazas, etcétera, todo lo que se produce en el campo, como una muestra de agradecimiento porque el niño Dios ha visitado esa casa. Entonces, esa es la obligación que van a tener los cargueros y lo hacen prácticamente a partir del 27 hasta el 5 o 6 de enero, que es cuando hay una procesión como de despedida, de agradecimiento a toda la comunidad. Pero de principio, bueno, esas son algunas de las actividades y obligaciones que tienen los cargueros.
Al momento de que el niño Dios entra a la casa de alguien, bueno, pues también los familiares que lo reciben tienen la obligación, como ya les comenté, de entregar productos que al mismo tiempo van a servir para que el carguero pueda mantener esta tradición durante más de 15 días. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que al momento de entrar a una casa, bueno, los familiares también tienen la obligación de darles un poco de dinero. Y ahí vemos, por ejemplo, pues algunos billetes que ellos a lo largo del tiempo que les he señalado van recuperando, van recogiendo para que servirá, bueno, para la manutención precisamente de esa tradición. Por otro lado, también es importante señalar que, bueno, a raíz de la conquista, la indumentaria de la mujer tuvo un cambio. Si bien, bueno, tenemos registro pictográfico de algunos códices antiguos, prehispánicos, donde se señala la forma de vestir de las mujeres, pero por otro lado, bueno, pues tenemos este tipo de indumentaria que es pues una forma diferente de vestirse de aquella época del siglo XVI o prehispánica a la forma de vestir en la parte actual. Aquí, bueno, cabe la pena señalar que parte de lo que vemos en la actualidad, pues han sido productos que con el tiempo llegaron a México. Y entonces, pues la indumentaria de la mujer consiste principalmente en un delantal que vemos, por ejemplo, aquí en la niña, un delantal verde. Tenemos también la indumentaria de una nagua, que es el de color rojo. Tenemos lo que es el guanengo, tenemos lo que es el cinto y tenemos lo que es, pues, prácticamente el rebozo, que me parece interesante resaltarlo, ¿no? Porque es una tradición, el tema del rebozo es una tradición que aquí las comunidades originarias de Michoacán, algunas, no todas, en el caso, por ejemplo, de Sebina, algunas otras comunidades de la sierra, pues tienen esa costumbre de hacer rebozos, ¿no? Entonces, pues es importante señalar que este trabajo viene desde el siglo XVI y lo siguen guardando todavía en la actualidad. Lo que vemos en la pantalla, bueno, pues son las pastorcitas que acompañan al niño Dios durante esta celebración, durante estos días que el niño Dios va a andar visitando las casas de la gente de la comunidad. Y las mujeres, las niñas, pues son las que participan mayormente. Y bueno, pues es importante señalar que históricamente hablando, la mujer se identifica con el color rojo de lo que es la nagua. Esto quiere decir, bueno, que es soltera. Pero cuando vemos, por ejemplo, una nagua de color negro, ya quiere decir que es una señora, una mujer casada. Y bueno, pues actualmente vemos ya una serie de combinaciones, ya no tanto respetando esa tradición, sino más bien los colores más visibles que hay dentro de las comunidades indígenas. Por otro lado, también es importante señalar que los niños también tienen una participación muy importante. En estas celebraciones, que es una tradición que nace a raíz de la conquista, ellos acompañan a las niñas para que ellas no se dispersen, digamos, dentro de sus actividades. Y todos los ermitaños que vemos en la pantalla, pues se encargan principalmente de cuidar a las niñas, de que no las molesten, pero al mismo tiempo que sigan participando y que participen de manera activa en ese tipo de celebraciones, en los cantos, en las danzas, en las pirecuas. La pirecua es un canto tradicional de este pueblo. Por otro lado, en esta celebración de diciembre, bueno, pues vamos a tener también la participación de los hombres y ellos, bueno, pues se les invita para que formen algunos grupos de danza. Entonces, a partir, no sé, más o menos como 15 de diciembre, ellos empiezan a juntar por las noches en las casas de los músicos para empezar a, digamos, a ensayar una serie de danzas que vamos a ver más adelante. En estas celebraciones, bueno, pues ellos se organizan. Aquí tenemos, por ejemplo, una danza de los viejitos. La danza de los viejitos es una tradición y una danza muy, muy, muy típica de todo Michoacán, pero no quiere decir que sea la única danza que identifica a nuestros pueblos originarios, sino que tenemos una serie de danzas diferentes. En este caso, por ejemplo, tenemos la escucha. Haré la raíz verbal de esta palabra, quiere decir el hombre honorable, el hombre, digamos, con una experiencia amplia, el hombre que ya trascendió mucho tiempo de vida y que, bueno, tiene una experiencia sumamente consumada, ¿no? Eso quiere decir la palabra Taret. Aquí vale la pena también, importante señalar que bueno, la mayoría son jóvenes, solteros. Entonces, una de las características es que antes de salir a danzar, los muchachos pues salen a pedir prestado estos cintos a las muchachas y las muchachas, bueno, pues prestarán las mejores prendas, pero quiere decir también aquí algo muy importante, que aquel que tiene más cintos, pues quiere decir que tiene mayor acompañamiento de mujeres, que conoce más mujeres, o que tiene más pretendientes. Entonces, es como un reto en ese sentido de parte de los hombres, como de tratar de buscar
Pues estos, digamos, cintos que me parece pues, sumamente interesantes, importantes mostrarlos en esta pantalla. Tenemos otro tipo de danzas. Aquí, cada año en Santa Fe, bueno, pues se hace una celebración con danzas diferentes. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de viejitos. Acá tenemos unas personas que representan el maíz. Son danzas diferentes. Y luego tenemos aquí una característica muy interesante, me parece importante señalar, se llama Karean Bakitis, la danza de los elegantes. Es como una influencia árabe, ¿verdad? Porque lo que tenemos ahí como vestimenta pues son tónicas, tenemos unas boinas, ese tipo, digamos, de tradición, pues es netamente europea, ¿verdad? Pero no solamente, no podríamos señalar concretamente en el caso de España, sino podemos señalar que los países árabes, que en su momento en el siglo XVI tuvieron influencia en España y que seguramente los españoles trajeron como consecuencia del continente americano. Bueno, esta danza se ve principalmente en la comunidad de Santa Fe de la Laguna, que también se baila de estas fechas 7 y 8 de enero. Ahí tenemos más participantes. Lo mismo, aquí también vale la pena señalar esto de los cintos, pero no solamente esto, sino que además estos danzantes tienen también rebozos, que también pues son prestados por parte de las muchachas de la comunidad. Ahí tenemos más elementos. Y otra característica muy importante aquí es hablar de la maricúcata, que es la mujer, la mariñí. Bueno, pues aquí generalmente sabemos que es un hombre vestido de mujer. Y aquí estamos hablando entonces de la participación de hombres homosexuales que están participando activamente en este tipo de danzas y que, bueno, sin duda alguna, desde mi punto de vista, son bien respetados. ¿Por qué? Pues primero se les invita también de una manera especial a que participen en este tipo de danza. Ahí tenemos una muestra más, donde están bailando con una maringui. Y finalmente tenemos esta otra danza que es la danza de los shenjekis. Quiere decir que aquel hombre vestido con diferentes productos, diferentes objetos no servibles, productos, objetos que ya pues se pusieron costales, se ponen zapatos ya en mal estado. Entonces, pero este tipo de danza en la comunidad pues es muy importante porque lo que hacen más bien ellos es como contar chistes acompañado con la música, con la danza, y bueno, pues la gente se ríe, digamos, en la actuación de estos shenjekis. Reflexiones finales, bueno, yo diría que la comunidad, lo que nosotros le llamamos como la comunalidad, pues es la convivencia, es el diálogo, es el respeto, es la ayuda, ¿verdad? Que se vive en la comunidad. Este elemento sigue siendo muy importante precisamente para el mantenimiento de esta cultura, de este pueblo y pues, sobre todo de esta identidad. Un segundo elemento es importante señalar es el término la mahuatzque, que es el servicio a la comunidad. Lo que hacen los cargueros de las comunidades, pues es precisamente entregar un servicio a la comunidad. Y bueno, el tercero es importante señalar los usos y costumbres. Creo que es algo que nos caracteriza a los pueblos originarios de México y de América Latina. Todos los pueblos, en el caso de Michoacán, tenemos una comunidad muy interesante que ha dado, digamos, un ejemplo a nivel internacional, el caso de Cheranqueri, que ha puesto, digamos, sobre la mesa que nosotros como pueblos originarios podemos vivir bajo un modelo político diferente, que es el sistema de usos y costumbres. Esto ya reconocido, digamos, en marcos internacionales, también reconocido por la Constitución del Estado del país de México, pero también por otras constituciones de nivel más bajo, en este caso, por ejemplo, los ayuntamientos. Entonces, el tema de usos y costumbres, desde mi punto de vista, es de suma importancia. Y algo que aquí señalé en la presentación es que la danza, bueno, pues funge como una identidad del pueblo purépecha. Esto, digamos, para cerrar. ¿Cuál ha sido el momento de su vida el que lo llevó a querer precisamente a estudiar e investigar las culturas purépechas, pero principalmente su lengua? Mi padre es historiador y él tuvo mucho que ver en la formación que yo tengo. Sin embargo, por otro lado, también, como les referí, pues, mi lengua materna es el purépecha. Y uno de los principales problemas que nosotros tenemos como purépechas es que nosotros hablamos purépecha, nacemos hablando purépecha, pero no sabemos explicarla gramaticalmente. Por ello, entonces, es importante no solamente hablarlo, pero también conocer su estructura gramatical, que tiene todas las cualidades que cualquier lengua. El sujeto, tiene lo que es el objeto y tiene lo que es el complemento. Entonces, hay que conocer estas características para que de alguna manera nosotros en un futuro podamos enseñar en las universidades, en algunas facultades, en algunos institutos que realmente también se interesen en la preservación de las lenguas indígenas. Eso es lo que me ha motivado, que además de que
soy hablante, bueno, pues conocer la estructura gramatical y poder conocer la documentación que salió en el siglo XVI por parte de los frailes, que están ahí intocables y que nadie los ha traducido por el desconocimiento, muchas veces que tenemos por conocer la lengua indígena. ¿Cuáles diría usted que son los retos que presentan actualmente los pueblos indígenas en nuestro país? Que si no me equivoco y si no confirme usted, son el 12% de toda la población en México. Sí, es correcto. Mira, yo creo que uno de los retos que tenemos como, pues es voltear más a ver a los pueblos originarios. No es así como lo pintan muchas veces en la televisión, sino que en los pueblos originarios hay una serie de problemáticas. La problemática fundamental, por ejemplo, tiene que ver con temas educativos, con temas de salud, con temas de seguridad, con temas de medio ambiente. Entonces, yo creo que las disciplinas que hay dentro de las universidades pueden retomar y pueden aportar para que los pueblos originarios pues puedan tener una mejor vida, ¿no? Digamos, en esos ámbitos. Entonces es importante que uno como investigador voltee, digamos, a ver a estas poblaciones, pero también que las políticas públicas en el país estén más enfocados, digamos, al avance, digamos, a las investigaciones de las comunidades indígenas del país. Doctora Maru, ¿tiene algo que le gustaría agregar? Y bueno, también nos interesaría saber muchísimo qué es lo que usted le recomendaría a las personas que tienen interés de aprender la lengua purépecha y si no es la lengua purépecha, alguna otra. Usted que es maestro también en lingüística. Yo creo que es importante mencionar que actualmente los medios digitales nos permiten precisamente esa comunicación. Y nosotros, pues a raíz de la pandemia, los purépechas estamos experimentando nuevas formas de comunicación y nuevas formas de hacer con gente que se encuentra en diferentes latitudes. De tal manera que en este momento hay varios institutos, la propia Universidad de Michoacán está impartiendo clases en línea y bueno, pues ahí podrían pues encontrar esta posibilidad. Otras digamos, organismos, otros institutos también tienen manera de enseñar la lengua purépecha en diferentes regiones. Pues incluso ahorita, por ejemplo, una persona de Cherán está impartiendo un curso en donde tiene estudiantes de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Centroamérica, ¿verdad? Y bueno, también de Europa. Entonces, es una clara muestra de que se puede ahora con los medios digitales de poder enseñar la lengua purépecha. Eso por un lado. Por otro lado, también señalarles que pues nosotros como purépechas tenemos que estar más organizados. Creo que debemos apoyarnos como purépechas, como gente de aquí de Michoacán, para que nuestros estudiantes puedan salir a estudiar en el extranjero. Yo quisiera ver, por ejemplo, purépechas de, no sé, no solamente de pueblo, sino en general del pueblo purépecha, que tuvieran la oportunidad de conocer otras culturas, de otros países, de otros conocimientos, que me parece que una vez que adquieran este conocimiento podrán llegar, regresar a sus comunidades y, bueno, realmente aportar mayormente en beneficio de los pueblos y comunidades originarias de aquí de Michoacán. Bueno, doctor, ¿y usted ya conoce de alguna plataforma digital que pueda recomendarnos también para el estudio de la lengua purépecha, pero también al mismo tiempo de su cultura? ¿Ya existe algo así? Tenemos una plataforma digital a través de la Secretaría de Cultura de nivel federal y la idea de esa plataforma que se llama Wandari, van a ustedes poder encontrar toda la información del estado de Michoacán, desde la formación de las grandes ciudades, tradiciones, desde la cocina tradicional, la pirecua, que es la música, digamos, tradicional de aquí de Michoacán, la indumentaria, que es también una característica muy particular de los pueblos originarios, y una cosa muy importante también sobre la fauna, sobre la flora, y esto lo van a encontrar en la plataforma digital. Y por último, doctora Maruk, nos gustaría saber qué significa la palabra Wandari. Sí, la palabra Wandari significa el que tiene la palabra, el que habla, en este caso el que tiene el conocimiento. Y ahora ustedes ya lo saben, abajo del video van a poder encontrar todas las ligas de lo que le acaba de mencionar el doctor Amaru. Gracias, doctor Amaru, por tomarse el tiempo y por supuesto también por compartirnos un poco de su cultura. Así que nosotros le decimos en su lengua materna, Nepaya. Bueno, y a todos ustedes que están en casa, les damos las gracias por sintonizar una vez más nuestro canal de YouTube. Les recordamos por favor suscribirse, comentar, darle like, así como visitar todas nuestras redes sociales que también van a poder encontrar aquí abajo. ¡Nepaya!